Las Tuerces es un capricho de la naturaleza que se levanta en las puertas de la montaña palentina. Más de 780 hectáreas, en las que la erosión ha moldeado el paisaje hasta convertirlo en una verdadera ciudad de piedra, con callejones eternamente sumidos en la penumbra y con grandes praderas que son azotadas inclementemente por el sol o por el duro viento. Un lugar peculiar, impactante, que cambia con cada estación. En los fríos inviernos se viste con un manto blanco que cubre cada centímetro cuadrado. En los veranos es la roca la que aflora y gana terreno frente a una vegetación que, agostada por los largos días, desaparece. Y en primavera, es un vergel lleno de vida, de luz y de color. Bueno, pues estamos ahora en lo que sería el mascarón de proa del páramo de las Tuerces. Tiene una forma como de barco y esto sería lo que apunta más al noroeste, enfocando a la montaña palentina. Tenemos a los pies el río Pisuerga y nos levantamos sobre él en torno a unos 100 metros, en lo que es un páramo kárstico con una erosión ruiniforme, que se llama, tiene como forma de ruinas, muy intensa. Es probablemente el mejor ejemplo de erosión ruiniforme de toda Castilla y León. Esta erosión conforma una especie como de laberinto de rocas, de callejos, de roca caliza, que tiene una edad del Cretácico superior, en torno a unos 66 millones de años, y que bueno, pues se ha ido erosionando con la fracturación del hielo y con la disolución que genera el agua en la caliza, hasta formar estos profundos callejones y formas. Para que nos podamos situar, aquí tenemos el río Pisuerga, que hace una especie como de meandro y divide lo que sería el páramo de las Tuerces del Monte Cildá, que Monte Cildá tiene un castro celtíbero y que después fue utilizado por los romanos, también bastante importante. Y dividido entre estas dos formaciones encontramos el Valle de la Valseca, que no tiene agua, de ahí viene su nombre. Y al fondo, a unos 15 o 20 kilómetros, tenemos todo lo que sería la montaña palentina, el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, montaña palentina, en el que nos encontraríamos, pues, en primer término la Sierra de la Peña y del Brezo, una formación este-oeste de calizas, y ya en segundo término tendríamos todo el macizo de Fuentes Carrionas, el Curavacas, Peña Prieta, Lomas y todas las grandes formaciones de esta zona. Y ya más a la parte derecha tendríamos Sierra Híjar, que está coronada por el Pico Valdecebollas, y bueno, pues son las tres grandes formaciones de la montaña palentina. Pues a grandes rasgos, porque es un poco complicado, la formación de este espacio natural, de este páramo kárstico, pues se debe a la unión de la entrada del mar en este Cretácico superior y la sedimentación de esta roca carbonatada, que ha producido, por así decirlo, pues una especie como de estrato muy grueso de roca caliza. Todo lo tenemos explicado en esta guía del Geoparque de las Loras, que además de darte información científica, te aporta un montón de itinerarios y de enclaves de interés, así que a nivel turístico también tiene mucho interés. Además, bueno, pues adquiriéndola en cualquiera de las tiendas de la comarca, pues ayudáis al proyecto del Geoparque a seguir adelante. La formación de este páramo kárstico se debe a que este gran estrato calizo duro, con el tiempo, empezó a fracturarse, lo que se llaman lapiaces. Se hicieron unas pequeñas grietitas por el movimiento tectónico y otra serie de factores, y por esas grietitas empezó a entrar el agua de lluvia, que en invierno se congela. Ya sabéis que pues, el hielo, cuando le metes en el congelador, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, pues iba fracturando aún más este páramo, y iba además disolviendo el agua, porque la caliza es soluble en agua.
Así, de esta forma, con muchos millones de años, se ha generado un paisaje, pues, un laberinto muy bonito. La gran cantidad y diversidad de formaciones geológicas que nos encontramos aquí, erosión kárstica, pues dan lugar también a una imaginería y a una serie de topónimos pues, locales bastante ricos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues esta especie como de cuerno que vemos aquí asomar en lo que sería este frente del páramo se llama el cornisoto. Tiene una forma de cuerno y está mirando al soto del Pisuerga, pues no se comía mucho la cabeza. Las Tuerces es uno de los espacios naturales con mayor riqueza botánica de nuestra comunidad, y allí, a casi 1000 metros de altitud, en un aparente entorno hostil, donde la roca caliza ejerce su dominio, crecen miles de especies y de entre ellas, la familia botánica más avanzada evolutivamente que existe sobre la faz de la Tierra, las orquídeas. Aquí tenemos otra orquídea. Esta tiene algo muy curioso. Es el satiricón de olor a macho cabrío, Imantoglossum hircinum. También se le llama el satiricón barbado, el satiricón lagarto. Tiene los labelos, son estas fimbrias espiraladas, están transformados y son muy alargados y emiten un poderoso olor muy desagradable, pero que sin embargo les resulta atractivo a los himenópteros, a las abejas a las que poliniza. Es una orquídea que llega a alcanzar un tamaño grande y es muy abundante. Aparece en zonas un poco también removidas, en pastos un poquito alterados. No tiene colores llamativos ni formas así muy específicas, porque el simple olor que desprende es suficiente como para atraer a los insectos que quiere que les polinicen. Las orquídeas tienen una variación muy grande en cuanto a las formas, porque están muy bien adaptadas a la relación simbiótica o parasítica, en su caso, que mantienen con los insectos. Entonces cada una ha buscado su estrategia para conseguir atraer a los insectos y en muchos casos pues, son cosas poco llamativas en cuanto a formas, pero sin embargo la longitud y el olor es una cosa muy curiosa en esta planta. Se calcula que hay alrededor de 25.000 especies de orquídeas en el planeta, aunque en Europa tan solo podemos encontrar entre 350 y 375. David y Sonia recorren hoy, en plena primavera, la superficie de las Tuerces, en busca de esas orquídeas que durante tan solo 15 días al año exhiben el colorido de sus flores, con el objetivo de atraer a insectos que aseguren la supervivencia de la especie. Aquí tenemos una de las orquídeas más frecuentes, más comunes y no por eso menos interesantes. Es la Ophrys sphegodes, es la abeja flor típica. Esta flor tiene un mecanismo de polinización muy característico de este género, por eso se llaman abejas flor. Lo que hacen es asemejarse a la hembra de un himenóptero o de una serie de especies de abejas. Entonces el macho que llega por aquí, la forma, la textura y el olor le recuerda mucho a la hembra y lo que hace es intentar realizar una falsa cópula. Entonces se posa en el labelo, en este gran pétalo colorido que tienen, e intenta copular con la hembra. Entonces se le queda adherido el polinio, que son unas bolitas de polen, unos sacos de polen adheridos por un pedicelo, un pequeño rabito, y va con ese polinio volando hasta la siguiente flor para polinizarla. Si os parece, intentamos sacar uno de estos polinios porque es muy llamativo. Bueno, esta flor es muy interesante porque nos permite ver las partes principales que tiene una orquídea y en este caso del género Ophrys. Las plantas se componen principalmente del labelo, que es un pétalo transformado, muy llamativo, que es este que vemos de color oscuro y que tiene la forma del abdomen de un himenóptero, de una abeja. Si os fijáis, bueno, pues la textura, la forma y sobre todo las feromonas, el olor que despide, pues son las de la hembra de la abeja.
Estas pequeñas prolongaciones que tenemos en los lados harían las veces de las alitas, las alas que tienen los himenópteros, y si veis en la parte superior del labelo hay una especie como de mancha oscura que tiene dos ocelos, tiene como los ojos, que se les ve perfectamente, y de esta forma pues consiguen engañar a estas abejas para que realicen una falsa cópula. Cuando la abeja se posa en este labelo, lo que hace es intentar copular y al realizarlo desprende, a ver si nos sale, desprende, uy, ha salido una, ha salido solamente una, vamos a probar esta otra, desprende los polinios, que son estos sacos de polen, no sé si los veis, que tienen pues el polen adherido y que van con ellos volando las abejas por el campo hasta que encuentran otra flor. Cuando vuelven a posarse en otra flor, estos polinios contactan con la placa estigmática que tienen arriba y lo que hacen es fecundar a esta planta, y ya la orquídea ha cumplido su función de engañar al insecto. Desde su oficina de Cernua Estudios Ambientales, Alberto se encarga de identificar, catalogar y analizar todo aquello que encuentra sobre el terreno. En este caso, en el de las tuerces. Y es que, bajo la luz del microscopio, la naturaleza se ve y se comprende de una manera muy diferente. Pues después del trabajo de campo, en el que se prospecta toda la zona y se buscan las orquídeas, como hemos estado viendo, lo que hay que hacer es herborizar el material, que es recoger unos ejemplares para traerlos al gabinete y poder determinarlos, que es como se llama la identificación de las especies. Para la determinación pues tienes que contar con el material y usas claves dicotómicas, que son pues una especie como de guías en las que te van haciendo preguntas de pues tiene pétalos rosas o pétalos blancos, la flor es de tal tamaño, de tal otro, y así acabas llegando con mucho esfuerzo y a veces con mucha frustración a las especies que son. Y para ello te tienes que ayudar de material óptico, principalmente los estereomicroscopios o lupas, que te permiten pues, tener una vista mucho más detallada de los caracteres que a simple vista pues, no se podrían ver. Aquí en la imagen vemos perfectamente los óculos de Ophrys sphegodes, que eran esas pequeñas estructuras que asemejan a los ojos de las abejas que decíamos. A ver si podemos... Ahí. Si os fijáis, estas dos estructuritas, esta y esta, se sitúan en la parte superior de lo que sería el labelo que asemeja el abdomen y pues dan un poco la apariencia de la cabeza de estas abejas. Lo mismo que hemos hecho antes con la ramita, lo vamos a intentar hacer ahora con cuidadito, a ver si soy capaz, pero ahí tendrás que grabar a la pantalla. Ay, a ver si soy capaz. Quedan unidos uno al otro. Ahí se ve mejor. Esto sería los polinios. Las orquídeas son plantas vivaces, aunque su parte aérea se renueva anualmente. La que permanece bajo tierra vive durante años o incluso décadas. Las flores de estas superplantas apenas disponen de un par de días para conseguir que un insecto, y solo uno, transporte los polinios que puedan fecundar a otra flor. Esta necesidad ha hecho que cada especie de orquídea haya desarrollado complejos mecanismos de reproducción para atraer a esos mensajeros alados. Si la Ophrys sphegodes pretendía con sus colores y aromas enamorar a los insectos, otras orquídeas buscan lo contrario: lucha. Es otra Ophrys, esta es Ophrys tentredinifera, que es una abeja flor muy llamativa, con una flor muy grande y muy vistosa, que tiene una variante de la atracción sexual que hablábamos antes con Ophrys sphegodes, que es muy llamativa y se llama pseudoantagonismo. Esta planta, en vez de asemejar a la hembra de un himenóptero, del himenóptero en el que se especializan, lo que asemeja es al macho. Entonces, el otro macho de un himenóptero real que se encuentre con esta planta va a intentar atacarle, porque es muy territorial, y en ese golpeteo y en esa rifirrafe pues va a llenarse de polen.
y ese polen luego se lo va a transportar a la siguiente flor que se encuentre, que volverá a hacer la misma operación de ataque hasta que la polinice. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora vamos por estas repisas y ya nos metemos en el laberinto, a ver qué tal está por allí. Vale, a verlas más tardías si ya están empezando a salir. Sí, porque con estos calores se han quemado un montón. Estas repisas siempre tienen cosillas. Bueno, a ver si hay suerte. Sonia y Alberto caminan con los ojos posados en el suelo. La búsqueda de orquídeas es la búsqueda de una aguja en un pajar. La mayor parte de las especies que brotan en las tuerces apenas levantan unos pocos centímetros del suelo y en muchas ocasiones están rodeadas por otras plantas que ocultan sus extravagantes colores a los ojos del humano. Mira, Ah, mira. ahí hay otra. Ah, mira, este es el híbrido. Mira. ¿Sí? Pues aquí tenemos una cosa muy curiosa. Esto es un híbrido. Entre las orquídeas también se dan procesos de hibridación entre diferentes especies y en este caso tendrían como padres a la Ophrys sphegodes, que es la primera que hemos visto, que era la abeja flor que asemejaba a las hembras de los himenópteros, y la Ophrys tentredinífera, que sería la que tenía ese curioso mecanismo de antagonismo por el cual se peleaban los machos. Entonces, esta presenta caracteres intermedios entre la una y la otra. Si os fijáis, la mácula, la forma esta, el diseño que tiene en el labelo es muy parecido al de la Ophrys sphegodes, sin embargo el tamaño y sobre todo los sépalos rosados son propios de la Ophrys tentredinífera. Este mecanismo, además de dar cosas singulares sin mayor trascendencia, también es un motor de generación de nuevas especies, en cuanto a que si este proceso de hibridación se hace muy frecuente y llega a generar unas poblaciones que sean más fijadas, más estables, puede dar el caso de que genere una nueva especie. Generalmente hay que arrancarla y hacer un pliego, pero en el caso de cosas raras y muy llamativas como las orquídeas, pues con una foto también sería suficiente. Pero en teoría, para poder publicar esta cita tendría que arrancarla y hacer un pliego. Podríamos apuntar la coordenada GPS, podríamos apuntar el hábitat, podríamos apuntar el número de individuos, datos que luego complementen la etiqueta que adjuntas al pliego. Mira, apunta híbrido de Ophrys sphegodes y tentredinífera. Tomas la coordenada y apuntas dos individuos y pones base de pared en praderas pedregosas calizas, en exposición suroeste. Los datos que recogen Alberto y Sonia servirán para completar y actualizar un mapa de las tuerces, pero no un mapa que marque los caminos, senderos o roquedos que hay en este lugar, sino un plano de la vida. Cada uno de estos colores es el reino de una especie que ha colonizado una superficie, una información que servirá para asegurar la conservación del espacio natural de las tuerces. Esto es una cartografía de hábitats de uno de los espacios, que en este caso es el de las tuerces, en el que se refleja la distribución de las diferentes comunidades vegetales. El objetivo de este tipo de cartografías es conocer la distribución de la vegetación, de los tipos de diferentes vegetaciones que te puedes encontrar en los espacios naturales y que además también presentan categorías de protección en cuanto a los hábitats de interés comunitario, que son una serie de tipos de hábitats, de comunidades vegetales concretas, escasas, son protegidas y tienen un grado de amenaza significativo. Para realizar este tipo de cartografías de vegetación se tienen que realizar cientos de inventarios de vegetación, que es llegar a cada una de estas teselas que llamamos y realizar un análisis concreto y detallado de los tipos de especies vegetales que se localizan.
Para que nos hagamos una idea, pues un inventario de estos puede tener de 20 a 60 especies y tienes que anotarlas una por una. Y luego los datos se tienen que trasladar a la cartografía digital. Puedes tardar en torno a varios meses en realizar un espacio de estos pequeñitos como las tuerces. Además de tener un conocimiento científico detallado de la vegetación, te permite, por ejemplo, conocer la superficie de arbolado, la disponibilidad de pastos, la dinámica que presenta la vegetación, por ejemplo, un espacio que tenga un uso ganadero que está en declive, la regeneración de la vegetación de matorral aumenta. Conocer la distribución de enclaves especiales, como pueden ser turberas, como pueden ser afloramientos de tobas o roquedos singulares o cuevas o todo tipo de elementos singulares del paisaje. Solo el ojo experto y entrenado es capaz de identificar de un solo golpe de vista una especie. Baste un ejemplo. Esta planta, sin hojas, con flores llamativas, tiene toda la pinta de orquídea. O quizá no. Aquí tenemos otra planta que puede parecer una orquídea, pero no lo es. Es una orobanque, lo llaman jopos o colas de lobo. Y si os fijáis, tiene exactamente el mismo biotipo. Es un geófito, tiene el sistema de raíces, que es una especie como de bulbo subterráneo, del que brota un tallo con una espiga de flores, con una inflorescencia en espiga. Si os fijáis, tiene también la característica de que no tiene el color verde por ningún sitio, y eso ya nos indica que también, como el Limodorum, se trata de una planta parásita. Esta en concreto sí que sabemos a qué planta está parasitando, se llama Orobanche gracilis, y la planta a la que parasita es esta genista, la Genista scorpius. Las raíces se introducen en el sistema radicular de la genista y, igual que el Limodorum, absorben los nutrientes. El motivo por el que se parece a una orquídea es un proceso evolutivo muy común que se llama convergencia evolutiva y se basa en que dos individuos o dos especies que viven en sitios muy parecidos pueden llegar a presentar las mismas formas. Esta planta también se trata de una planta también pratense, típica del tomillar pradera, de zonas pedregosas con poco suelo, con pastos ralos, bajitos. Entonces, esta forma de planta, este biotipo, es el que más funciona, el que mejor funciona para sobrevivir en estos medios, y por eso es por lo que se parece tanto a una orquídea. Pero repito que no tiene absolutamente nada que ver, y un ejemplo de ello es que esta planta no tiene las estrategias de polinización tan desarrolladas que tienen las orquídeas. Esta simplemente da néctar, los insectos entran a por él, se manchan con el polen y polinizan como la inmensa mayoría de las plantas. El laberinto de las Tuerces ocupa una extensión de 55 hectáreas y fue declarado Monumento Natural en el año 2019. La conservación de un espacio implica mucho más que la mera protección de la naturaleza. La conservación de la naturaleza en general tiene un valor intrínseco que debe de ser respetado. Bueno, es una zona de interés ambiental, es una zona singular, es un enclave para favorecer los estudios científicos y tiene un valor en sí. Pero no solamente por eso, sino que presenta unos elementos mucho más trascendentes para la sociedad en general que tienen que contemplarse y que en este espacio de las Tuerces se ven bastante claros. Por un lado, es innegablemente un recurso turístico de primer orden. Es una zona con un atractivo paisajístico y geológico de primer orden a nivel nacional, y eso atrae a la gente, viene mucha gente. El que venga gente supone una entrada de ingresos, unos recursos y una dinamización de una economía que básicamente está basada en agricultura, ganadería, y aquí a mayores la suerte que tenemos de tener las galleteras y el polígono industrial. Además del recurso turístico, genera un sentimiento de identidad en la comarca y un valor de, un apego de la gente. Es un elemento que condiciona el paisaje de forma muy importante, lo ves desde muy lejos, es una cosa muy llamativa y muy característica, y eso a la gente de la comarca le gusta. Es un elemento del paisaje muy característico. Y eso hace que la gente esté
a favor de su conservación, lo cual pues genera unas condiciones óptimas para que se integren todos los objetivos que debiera de tener un espacio natural protegido, que no solo son la conservación del medio ambiente, sino son la generación de los recursos y la integración de este espacio en la sociedad. ¿Vale? Pasa. Mira. Ah, mira. Mira. En nuestro viaje por el mundo de las orquídeas en las Tuerces, Alberto también nos descubre que la naturaleza es tan poderosa que es capaz de crear vida en los lugares más insospechados. Mira. El Phyllitis Scolopendrium. Las esporas. La lengua de ciervo la llaman. Y aquí está brotando, mira. Sí. Se están desenrollando las hojitas. Mira. Este está seco. Sí. Vale, vámonos. Allí donde parece imposible se produce el milagro. Una espora microscópica mecida por el viento puede convertirse en la continuidad de una especie. La flora de las Tuerces, además de todas las especies pratenses y forestales que hemos estado viendo, tiene un elemento que es muy representativo, que es la flora rupícola. Es la flora que crece en la roca. Las Tuerces es un espacio netamente rocoso y además con una geomorfología kárstica muy complicada que permite el desarrollo de muchos hábitats y de muchos entornos diferentes según la exposición, el régimen de sombra, la humedad y etc. Aquí tenemos un caso muy importante, por así decirlo, de una planta de una cita botánica muy singular que contrasta con su humilde tamaño. Es un helecho, es el Asplenium selosi, es esto que vemos aquí, no es más, y es un helecho muy raro, es una planta muy escasa en Castilla y León, un endemismo ibérico que alcanza su límite nororiental en las Tuerces y que no es conocido en la provincia y prácticamente en ningún sitio más de Castilla y León. Muy pequeñita, con un desarrollo muy reducido y que no puede alcanzar un porte mayor debido a la dureza de estos entornos rocosos. La dispersión de estas plantas es muy dificultosa y probablemente esta pared, que es el único enclave donde se encuentra en todas las Tuerces, sea un núcleo relicto de alguna población que hubo de mayor desarrollo y que debido al cambio climático, a las glaciaciones o a otros eventos se haya visto relegada y haya desaparecido. ¿Cómo ha llegado aquí? Pues no lo sabemos. Los helechos no tienen semillas, tienen esporas y las esporas las disemina el viento, así que probablemente hayan germinado por el viento. Otros de los elementos botánicos que nos podemos encontrar en las comunidades rupícolas de las Tuerces son las plantas de los pavimentos carbonatados. En vez de crecer en paredes, crecen en suelos rocosos. Uno de los ejemplos más llamativos es este pequeño Galium, el Galium idubedae, que es otro endemismo ibérico que alcanza su límite de distribución nororiental en las Tuerces. Para que nos hagamos una idea, existen 25.000 especies de orquídeas repartidas por todo el planeta. A ese número hay que sumarle alrededor de 60.000 que son híbridas, y todo ello sin contar a aquellas que aún no han sido catalogadas. Una variedad brutal que hace necesaria en muchas ocasiones la observación en detalle de la orquídea, verla como la vería una abeja.
Bueno, pues aquí tenemos a una de las Ophrys más típicas de esta zona, es Ophrys scolopax, como ya hemos dicho es el género de las abejas flor, y esta pues también asemeja un individuo de una hembra de un himenóptero, de una abeja, para que los machos intenten realizar las cópulas y se les lleven adheridos el polinio para poder polinizar otras plantas. Pues mira, aquí tenemos los óculos. Uno aquí y otro aquí, que son estas pequeñas esferitas que genera el labelo en la parte superior para asemejar a los ojos de las abejas. Estas formaciones de aquí serían lo que asemejan a las alas y luego todo el centro, todo este gran pétalo central sería el abdomen. Y cuando las abejas se posan en esta zona, en el labelo, tocan en la parte superior los retináculos que se llaman y desprenden las polinias, los polinios. Los estudios ambientales, como la naturaleza en sí misma, pues son muy complejos y muy diversos y depende que hagas un estudio de aves, un estudio de invertebrados, un estudio de ecología. En el caso de los estudios de vegetación, de flora y vegetación, para lo que sirven es, por un lado, para estudiar las plantas individualmente, la flora, y ver, pues como estamos haciendo ahora, qué especies son, su distribución, el tamaño de sus poblaciones, los hábitats, el estado de conservación y un poco la investigación en general. Y luego, cuando estudias la composición de toda la vegetación, de toda la flora junta, estás analizando la vegetación, que son las agrupaciones de plantas con unas apetencias ecológicas similares y que más o menos pues siempre suelen estar juntas, formando comunidades vegetales. No solamente se estudian las comunidades en sí, sino que además de la flora protegida, de los catálogos de flora de especies protegidas, hay otros catálogos de hábitats, que son elementos también protegidos, pero que no son especies individuales, sino son agrupaciones de hábitats. En las tuerces, por ejemplo, tenemos varios hábitats de tipo rupícola y de tipo pratense protegidos, entre los que destacan, pues, por ejemplo, este hábitat que estábamos hablando, del tomillar pradera. Tiene un código que se llama el hábitat 6210, pastos y facies de matorral secos con abundancia de orquídeas y que son comunidades vegetales consideradas de alto interés dentro del entorno europeo y que tienen una figura de protección. Por ejemplo, los roquedos también son otro hábitat protegido, los encinares son otro hábitat. A ver, mira esa. Mira, unas ceras. Ah, sí, mira. Y otra. Pues aquí hemos encontrado una población de otra planta también muy característica y abundante. Es la flor del hombre ahorcado, se llama, el nombre científico es Aceras anthropophorum y se caracteriza porque la forma del labelo y los sépalos pueden parecerse a un hombre que estuviera colgado, así como un poco escolingando. Tiene como el casquito, los pétalos hacen forma de un casco y el labelo, en vez de ser un labelo grande, es una cimbria alargada que parece que tiene
los bracitos, las piernas, y además es la flor del hombre ahorcado, no es la de la mujer ahorcado, porque entre las piernas tiene un pequeño rabito. Y es una planta típica de praderas en las que se ha removido. Las gustan, por ejemplo, las zonas donde ozan los jabalíes o las zonas que tengan cierta erosión natural. Es una planta muy abundante y, como la mayoría de las orquídeas, crece en corros, una distribución agregada. Y eso quiere decir que más o menos donde hay una planta empiezan a caer las semillitas y crecen todas ellas alrededor. Y luego hay otras grandes extensiones en las que no aparecen más plantas. Eso se debe a que las semillas de las orquídeas tienen un tamaño muy pequeñito, entonces no tienen endospermo, no tienen alimento y duran muy poco tiempo. Entonces, nada más caer las semillas al suelo, tienen que crear una simbiosis con un tipo de hongo especial para que puedan salir adelante, si no, rápidamente se mueren. Imagínate que aquí hay un jabalí comiendo, se le pega una semillita y rápidamente se va para allá y vuelve a comer y se le cae esa semillita. Allí ha conseguido que haya un núcleo, entonces ese núcleo empieza a fecundarse, empiezan a caer por gravedad semillas y en ese corrito aparece otra población. Y las cuesta mucho trasladarse, no es como las bellotas o como el diente de león que van volando o tal. La dispersión de las orquídeas es muy dificultosa. Esta es la flor de Aceras antropophorum, que la llaman la flor del hombre ahorcado, porque el labelo, que es esta formación que tiene por aquí debajo, pues asemeja a un hombre ahorcado, a un hombre que tuviera una cabezota muy gorda, con un casco puesto, por ejemplo, y del que cuelgan pues los dos brazos y las piernas. En cuanto a ganarse la vida con estos ámbitos, pues siempre parte de una vocación. Esto te tiene que gustar, porque si no, pues es muy difícil que gastes tanto tiempo en buscar estas plantas y en investigarlas y en estudiarlas. Y luego, además, pues tienes que ganarte la vida. Por suerte, la mentalidad, la sensibilidad actual está cambiando y cada vez son más los trabajos que conllevan estudios previos de vegetación o en general ambientales. Nosotros montamos una empresa dedicada a los estudios de biodiversidad, especializada en vegetación y en flora, aunque también se realizan muchas cosas con aves y con otros elementos. El caso es que pues, la vegetación y la flora es un elemento que no hay mucha gente que lo conozca, no es muy atractivo, no es muy llamativo. Sin embargo, es muy necesario en los requerimientos, por ejemplo, de las evaluaciones de impacto ambiental o los estudios científicos. Por lo tanto, el haberte podido dedicar a una cosa poco popular como esta te permite el tener una demanda de trabajo suficiente que bueno, pues nos permite ganarnos la vida bastante bien. Y también para vivir en Villaescusa de las Torres, una localidad donde están censadas 17 personas y que es la puerta de entrada al mundo de las tuerces, una de las señas de identidad del Geoparque de las Loras. El de las Tuerces es un mundo que atrae cada año a miles de paseantes, de observadores de fauna, de escaladores y también a personas amantes de la botánica que encuentran en este peculiar lugar un entorno único. Aquí tenemos otra orquídea que es un poco diferente a las demás en cuanto a su forma y su estrategia de polinización. No se parece a las abejas, no simula que tiene néctar, no tiene un olor fragante. Simplemente lo que tiene es una estructura en la flor que permite refugiarse a las abejas en periodos de tormenta. Cuando llega unas lluvias así de verano fuertes, el insecto, la abeja, se posa en el labelo, en esta lengua, y se mete dentro de la cúpula que forman los sépalos. Y de esta forma se ve protegido. Se impregna del polen que lleva la orquídea y cuando vuelve a repetir la operación fecunda a las flores. Esta planta se llama Serapias lingua
Y bueno, pues como veis, hace referencia el nombre científico a la forma del labelo, que es como una lengua. La lluvia cae sobre las tuerces. La misma lluvia que hace que la naturaleza año tras año vuelva a brotar, nos obliga a dar por finalizado nuestro caminar por esta ciudad encantada esculpida en roca. En nuestro camino de vuelta hacia Villaescusa de las Torres, nos cruzamos con una especie muy singular, una de esas excepciones que confirman una regla, y es que aunque el color dominante de la naturaleza sea el verde, en el reino de las orquídeas no siempre es así. Pues aquí tenemos una orquídea también muy curiosa. Todas son curiosas, pero esta quizá especialmente. Lo primero que llama la atención es que el color no es normal, no tiene color verde por ningún sitio. Eso quiere decir que es una planta sin clorofila. Entonces, ¿de qué vive? Pues lo que hace es parasitar las raíces de alguna de las plantas adyacentes, posiblemente esta aulaga, y de esa manera absorbe los nutrientes y no necesita realizar la fotosíntesis. Esta planta, al ser de hábitos forestales, lo que necesita es tener un porte más alto, porque en las plantas pratenses la vegetación es más bajita, entonces para que pueda destacar un poquitín entre la vegetación y los insectos puedan venir a polinizarla, pues necesita ser un poquito más alta. Se llama Limodorum abortivum. Lo de abortivum es porque bueno, pues se le atribuyen poderes abortivos en las raíces, y en cuanto a la polinización es, por así decirlo, normal, es lo único en lo que es normal, ya que sí que genera néctar. Este es el labelo, y dentro del labelo tiene una pequeña depresión, un huequito en el que segrega el néctar, y los insectos entran a por ellos y tienen la misma operación, se les pega el polinio y luego polinizan a otra flor. Entonces de esta forma atrae a los insectos de forma normal, sin engaños ni cosas raras. Extravagantes, exóticas, inteligentes y efímeras. Así son las orquídeas, plantas que durante millones de años han evolucionado sobre la faz de la Tierra para aprovechar las pocas oportunidades que tienen de perpetuarse. Plantas que demuestran el poder de la naturaleza, que en apenas unas pocas horas son capaces de hacer cosas para las que otras especies necesitan años, décadas. Puede que sean pequeñas, pero su complejidad las convierte en enormes ejemplos de vitalidad. Su presencia en las tuerces durante unas pocas semanas al año convierte a este monumento natural en un verdadero tesoro que personas como Alberto o Sonia se encargan de proteger.